Capítulo 16 nos dice la Escritura: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, no debemos olvidar que lo que se nos está detallando viene expuesto en símbolos. Entonces debemos tener mucho cuidado en que lo que leemos no lo entendamos literalmente, de manera que esperemos que esto se cumpla literalmente, porque entonces estaremos actuando en contra de los principios de interpretación a los que nos llevan la Escritura. Por ejemplo, esta semana estaba escuchando un anuncio de radio que decía que por ir de vacaciones al Caribe tenías 100 euros de regalo y 2 niños gratis. Claro, si esto lo escucha un marciano que solamente tiene una comprensión literal de las palabras y solamente entiende lo que las palabras están diciendo, no coge el sentido, sino literalmente lo que están diciendo las palabras, entenderá que aquellos terrícolas que viajen a un determinado lugar de la Tierra, que se llama Caribe, serán premiados con 100 euros, que ellos, los marcianos, sí que saben lo que son. Es la moneda que en Europa utilizamos de cambio, es nuestra moneda, y que además serán obsequiados estos terrícolas, cuando vayan al Caribe, serán obsequiados con 2 niños, que son gratis. Con lo cual los terrícolas están pensando que todos los países de origen que envíen allí a los turistas o cualquiera que pase por el Caribe de viaje se llevarán de vuelta a sus países de origen 2 niños, porque son gratis. Eso es lo que está diciendo el anuncio, y así lo entienden los marcianos. Y esto es importante tenerlo en cuenta,
Porque claro, cuando los niños gratis, por cada uno que vaya a visitar el Caribe, vuelvan a sus lugares de origen de los que salieron de vacaciones y vuelvan otra vez con los 2 niños que les han dado gratis, claro, los colegios ya no valen los que tenemos, porque todos los miles de personas que se van de viaje al Caribe, todos vuelven con 2 niños gratis. Los colegios ya no nos valen, tenemos que hacer colegios más grandes. La sanidad no nos vale, tenemos que hacer hospitales más grandes. Los médicos de los niños tampoco son suficientes, porque con 2 niños gratis para todos los que se van, el país se nos duplica en las primeras vacaciones que hayan salido por ahí todas las personas que han tenido la oportunidad de estar fuera. Y entonces los marcianos se preguntan cómo será la integración de estos niños en los países de destino. ¿Qué pasaporte tendrán? ¿Quién va a hacer los pasaportes? ¿Es el pasaporte del destino, el pasaporte de origen? ¿Quién va a hacer los pasaportes? ¿Quién se va a encargar de toda esta logística para tener adecuadamente y legalmente a esos niños que han sido regalados gratis a cada uno de los que han visitado el país? Y, por otra parte, ¿de dónde van a sacar tantos niños gratis? ¿O es que tienen una fábrica de niños en el Caribe? Porque a lo mejor tienen una fábrica de niños y es que, claro, por cada uno que les visita tienen 2 niños gratis. ¿Y podrán devolver a los niños si no les gusta? ¿Qué van a hacer con los niños que no les guste? ¿Los devuelven, les ponen un matasellos y lo vuelven otra vez al Caribe? Entonces un marciano se preguntaría todas estas cosas. Y claro, todas estas mismas barbaridades que estamos diciendo, que a nosotros nos parecen de risa, porque como no somos marcianos somos terrícolas y sabemos lo que quiere decir el anuncio, pero todas estas barbaridades que estamos diciendo se pueden desprender literalmente de un libro como el de Apocalipsis. Es decir, se pueden decir las mismas tonterías. Cuando gente que es neófita, que es peliculera, que es fantasiosa o que es simplemente ignorante, se dispone a hablar de un libro como el de Apocalipsis sin tener en cuenta los principios que rigen la interpretación de los textos sagrados. Cosa que ocurre exactamente igual cuando alguien se dirige a los libros de texto legal de las leyes sobre cómo interpretar las leyes. Nosotros cogemos una ley, nos ponemos a interpretar la ley y no tiene nada que ver de cómo la interpreta un abogado. Y no tiene nada que ver con cómo la interpreta un juez. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta las reglas de interpretación para saber qué es exactamente lo que quiere decirnos el texto sagrado o el texto legal que nos vamos a disponer a estudiar. Sea cual sea el texto que tengamos que analizar, lo tenemos que hacer con rigor y de acuerdo a los principios de interpretación, no de acuerdo a nuestra imaginación o a lo que a nosotros nos gustaría que dijera el texto, no. La autoridad la tiene la Escritura, no nosotros. Por lo tanto, será la Escritura la que tenga que decirnos y enseñarnos a nosotros. Nosotros no nos podemos poner a enseñar a la Escritura. Es la Escritura la que nos enseña. Así que en este capítulo 16 de Apocalipsis, fijaos cuántas cosas hemos leído y la imaginación desbordante que podemos llevar a cabo, es decir, podemos hacer la película de Noé 7 veces mejor, o mejor dicho, 7 veces peor. Y puede ser un resultado extraordinario si cogemos todas las películas que aparentemente salen en Apocalipsis y nos disponemos a dejar vagar la imaginación. Pero nosotros nos debemos al rigor. Somos gente seria y la Escritura es un asunto muy serio. Así que tenemos que estudiarla con el rigor y la seriedad que ella nos demanda. Este capítulo 16 de Apocalipsis, decía, contiene enseñanzas que todo creyente debe saber y también hay cosas que son necesarias que escuchen y mediten todas las personas que viven sin tener en cuenta a Cristo. Este es un asunto de vida o muerte. No es un asunto de película de Hollywood. Es un asunto de vida o de muerte. Este capítulo 16 forma una unidad con el 15 que estuvimos viendo la semana pasada y donde estuvimos analizando el tema o vimos el tema genérico común que abordan sobre las 7 plagas postreras. Son postreras porque en ellas se consuma, en ellas se completa, en ellas se concluye la ira de Dios. Es el punto final de la historia humana. El capítulo 15 comienza diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y lo que veíamos es que estos eran los juicios que iban a dar por concluida la historia de los hombres, tal y como nosotros la conocemos. Es decir, llegará un momento en que el mundo, tal y como lo conocemos hoy, se acabó. No hay más mundo. En los primeros 14 capítulos hemos estado viendo la historia de la humanidad. Tiene
como telón de fondo la historia de la humanidad, otra historia superior que es la historia de la redención. Es lo que une toda la historia de la humanidad en este telón de fondo. Y hemos estado viendo claves importantes para entender cómo Cristo está en medio de su iglesia, cómo Cristo cuida a su iglesia, pero también cómo Cristo está gobernando el mundo. Cómo no hay absolutamente nada que escape de su gobierno y de su control. Absolutamente todo está regido por la voluntad y el propósito eterno de Dios sobre toda la criatura y sobre toda la creación. Y también estuvimos viendo cómo la Iglesia está en medio del mundo, está en medio de la historia, y cómo se mueve el Espíritu de Dios guiando a la Iglesia en medio de la historia y en medio de sus grandes enemigos que intentan por todos los medios acabar con la Iglesia, acabar con el Hijo de aquella mujer que es Cristo y acabar con todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Ese es su propósito definido: acabar con el nombre de Cristo. Aquí se nos habla una vez más del desenlace final de toda la historia. Ya hemos visto, repito una vez más, que es la historia vista desde diversos puntos de vista, con diversas cámaras, para enfocar un único suceso, el que va entre la primera venida de Cristo y la segunda. Y se nos muestra con diferentes cámaras para que veamos desde distintos ángulos qué es lo que está ocurriendo. Y encontramos los juicios que Dios trae sobre los hombres. Todos aquellos que no han querido oír a Dios tienen un juicio. El tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de sus avisos, se acaba. Viene lo definitivo. Pero antes de que llegue lo definitivo, Dios sigue teniendo paciencia, sigue dando tiempo, pero sigue enviando sus juicios. Sigue enviando sus juicios. En nuestro último sermón estuvimos viendo los preparativos para estas copas. ¿Qué es lo que pasaba con los hijos de Dios en medio de esos juicios que son derramados por el mundo entero? Por una parte veíamos los juicios de Dios sobre el mundo, y por otra, a la vez, cómo los creyentes eran sometidos a diversas pruebas para fortalecer y confirmar su fe. Es decir, que un juicio para el mundo puede ser una prueba para el creyente. Puede ser un medio por el que Dios va a fortalecer su fe y le va a animar para seguir adelante en la batalla. Por ejemplo, cuando a principios del siglo XX todo el mundo estaba tan feliz de que por fin el conocimiento y la filosofía y las artes habían logrado una paz bastante brillante, resultó que vino la Primera Guerra Mundial. Estoy seguro que creyentes en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España no sé si había creyentes, sufrieron enormemente la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un juicio de Dios, pero para los creyentes fue una prueba para fortalecer su fe. Lejos de que se ahuyentase el fantasma de la guerra, vino la Segunda Guerra Mundial y cayó exactamente por los mismos lugares, con lo cual otro juicio de Dios enviado sobre las naciones. Es esta la mentalidad que tenemos que ver cuando llegan este tipo de asuntos, para saber que no solamente surgió una guerra como de casualidad, sino que fue un juicio enviado por Dios para traer su ira sobre las naciones. Hoy vamos a ver el propósito de esta sección y el impacto del Evangelio como palabra que trae vida o condenación. Y la próxima semana analizaremos estas 7 copas de la ira, que son 7 plagas y que son derramadas por toda la tierra, y las vamos a conectar a un suceso histórico que ocurrió con Israel en Egipto, donde también tenemos las plagas, y vamos a ver qué similitud tienen unas plagas con otras, para que veamos también cuál es la enseñanza que se desprende de lo que nosotros como cristianos aprendemos del pueblo de Israel, de su estancia en Egipto, de qué es lo que le pasó, de los juicios de Dios sobre Egipto y de su salida de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. Y vamos a conectarlo con lo que aquí se nos está diciendo, con estas plagas que son derramadas por el mundo, que es lo que hacen los creyentes en el mundo hasta que lleguen a su Canaán celestial, que es la patria que nos espera. 2 propósitos encontramos en nuestro capítulo. Recordad que aquí se nos está mostrando una realidad que explica mejor este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda. Este es el tiempo del fin, este es el tiempo postrero. No habrá tiempo luego del fin, no, ya estamos en el tiempo del fin, pero estamos en el tiempo del fin desde que Cristo se marchó. Los discípulos de aquel tiempo estaban esperando al Señor que volviese ya.
Y cuando los profetas hablan, se refieren a los postreros tiempos. Y cuando los discípulos, los apóstoles hablan, se refieren a los postreros tiempos, identificándolos con los que ellos estaban. Por eso el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya estamos en los últimos días. Ya. De manera que podemos ver cómo en estos postreros tiempos la gracia de Dios está actuando para despertar a muchos a fin de que vengan a la salvación en Cristo. A lo largo de todos los siglos podemos ver cómo Dios siempre ha seguido manteniendo viva su Iglesia. Habrán sido más o habrán sido menos, pero la Iglesia ha podido vencer a los obstáculos que se han levantado contra ella, y a través de los siglos Dios la ha mantenido firme y estable, predicando el verdadero evangelio, anunciando la salvación en Cristo y llamando a pecadores al arrepentimiento. Pero también a la vez Dios envía juicios correctivos a la humanidad para llamar a todo tipo de personas para que reflexionen sobre su vida y sobre la eternidad. Es decir, cuando viene una guerra, no es solamente que viene una guerra, las personas deberían pensar. Cuando viene una calamidad, no es la calamidad en sí lo que nos ha acontecido. Las personas deberían pensar. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor debería llevar a las personas a pensar. Ya sabemos que es muy difícil pensar y que requiere un esfuerzo enorme. Pero lo que nos diferencia de los animales, aparte de que Dios nos ha dado la vida y nos ha hecho completamente distintos a ellos, porque nos ha dado su espíritu, cosa que los animales no tienen, entonces no somos animales racionales e irracionales, somos seres completamente distintos a los animales, pero tenemos la capacidad superior de pensar, cosa que Dios nos dio en la creación. Así que sea cual sea el juicio que Dios emite, lleva este propósito. Es una responsabilidad de cada hombre analizar los hechos que ocurren alrededor de su vida y que piense: ¿por qué está ocurriéndome esto? ¿Cuál es la razón? No es que el gobierno es muy malo, no es que mi empresa es muy mala, no es que la sociedad es muy mala. A lo mejor hay que mirarse al espejo y ver si el problema lo tengo en mi corazón, que posiblemente tenga que empezar por ahí. Las cosas, desde luego, que ocurren, las circunstancias que nos envuelven, no son frutos del azar ni la casualidad. Hay un propósito específico de Dios detrás de cada evento que ocurre en la vida. En estos dos capítulos se hace hincapié en que Dios actúa en la historia derramando las copas de su ira, copas que corresponden a su venganza. Claro, cuando esto lo escuchan los arminianos, los pentecostales, Dios es amor, todo rosa, nubecitas blancas, pues es bastante curioso, porque aquí habla de la ira de Dios, habla de su justicia, habla de que no dará por inocente al culpable, y habla de cómo va a arrasar con todo lo que pille, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, esto deberían leérselo un poquito más e interpretarlo correctamente muchos de los que hablan exclusivamente del amor de Dios, que el amor de Dios es inmenso, es infinito, pero al mismo nivel de infinitud está su justicia, y al mismo nivel de infinitud está su ira. Es decir, son sus atributos, de los cuales se desprende todo lo que se nos enseña en las Escrituras. Podemos ver cómo, por tanto, Dios envía juicios sobre las naciones, envía juicios sobre los individuos, y cómo busca a través de estos juicios que la gente piense y venga en arrepentimiento, buscando su rostro y buscando lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Sin embargo, los juicios de Dios, lejos de provocar el arrepentimiento, como hemos leído al final de este capítulo, provocan la oposición y el desafío del hombre contra el Creador. En vez de que el hombre vea en los juicios de Dios la solución a sus problemas, que piense, recapacite y se arrepienta en polvo y ceniza, como hacían los santos del Antiguo Testamento, el hombre se revuelve contra Dios, blasfema contra Dios y le culpa de todos sus males. Todos sabemos de qué manera las guerras han existido desde principios del mundo, y son juicios que Dios ha ido enviando. Conocemos la peste que asoló la Europa medieval, otro juicio de Dios severísimo sobre aquella sociedad idólatra y apestosa.
cómo las enfermedades y la muerte han seguido su curso y han venido trayendo juicios de Dios sobre los individuos. Cómo todo viene con la marca de un juicio de Dios. Y aunque el hombre no quiera reconocer que es un juicio, y en muchos casos se haga la víctima y piense, pobrecito de mí, que piense que es un juicio, porque es un juicio de Dios. Muchos piensan, ¿cómo si Dios es Dios me va a tratar así, con lo bueno que soy? Evidentemente no conoce a Dios ni se conoce a sí mismo, por eso piensa este tipo de cosas. Pero lo primero que vemos es que las medidas de Dios sobre el mundo, lejos de irse apaciguando y que la gente piense en Dios como ese abuelete que al final dice, bueno, vale, venga, te perdono, haz lo que quieras. La Escritura nos dice que los juicios de Dios se van intensificando e incrementando. Esto es lo que ocurre con los juicios de Dios. Es exactamente lo contrario a lo que la gente cree. Lo que nos habla el capítulo 16 no es una descripción del infierno y de las penas que allí afectan a los condenados, que es como a veces muchos interpretan este texto, sino que es una descripción de lo que ocurre aquí en el mundo, con las personas y con las naciones que la componen. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Dios desata su ira y hace caer su venganza sobre sus criaturas? Los que no quisieron aceptar a Dios y rechazaron su nombre y blasfemaron. Sabemos por las Escrituras que el proceder de Dios es realmente este, es decir, que va intensificando sus medidas y que va agravándolas, porque es como Dios trató al pueblo de Israel y es como trata a los impíos. En Levítico capítulo 26, versículo 17 leíamos: Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esto lo hace a consecuencia de ser desobedientes a lo que Dios en su palabra dice. Y añade: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Aquí lo del amor y todo rosa parece que no encaja mucho, pero esto es la palabra de Dios. Y cómo actúa Dios trayendo juicios, en este caso sobre su pueblo. Versículo 21: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, es decir, después de todo lo que os he traído sobre vosotros, después de traer mi justicia, mi ira y mi venganza, si a pesar de eso todavía no me queréis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Es decir, sobre las 7 veces anteriores voy a añadir otras 7 veces. Versículo 23: y si con estas cosas no fueseis corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición, atención jovencitos, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Es decir, que esto de que la desobediencia es gratis, la Escritura no lo contempla. La desobediencia se paga. Se paga severamente y se paga 7 veces. Que no hay obediencia, otras 7 veces más sobre las 7 anteriores. Que no hay obediencia, 7 veces más sobre las 7 y sobre las 7. Lo mismo empieza a funcionar el cerebro. Lo mismo. Es un tema de qué es lo que tenemos que pensar. Pero sigue añadiendo: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Es decir, está repitiendo 4 veces que va a añadir 7 veces por los pecados pasados. Y el texto es bastante clarito y muy enfático. Esto es lo que podemos deducir de nuestro pasaje de Apocalipsis. Las medidas de Dios contra los hombres se irán intensificando hasta que Dios acabe y concluya con todos los que se oponen. Se irá intensificando, los juicios se irán intensificando, pero desde luego Dios no va a dar por inocente al culpable. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, nos habla de esto mismo: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Es decir, hay un juicio severo de Dios, severísimo. Dios es amor y al final todos iremos al cielo porque nos perdonará a todos. La Escritura no enseña absolutamente nada de esto. Nos habla de la justicia de Dios, de la ira de Dios y de su venganza. Por lo tanto, los que están pensando que al final, como somos tan buenos, Dios
casi no tienen ni que perdonarnos, porque ya somos buenos nosotros. Desde luego muestran una ignorancia en grado superlativo y no tienen ni la más remota idea de quién es Dios ni de quiénes son ellos. Aquí nos habla el apóstol Pedro, en primer lugar, y cito a Pedro para que veamos la conexión que tiene el libro de Apocalipsis con el resto de las cartas de los apóstoles y veamos que todo muestra una unidad, que el libro de Apocalipsis no se escribió aparte de toda la Biblia, sino que el mismo espíritu que inspiró los 65 libros anteriores, inspiró también los 66. El mismo espíritu. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis tiene que formar una unidad con el resto de libros de las Escrituras, porque fue inspirado por el mismo espíritu y fue con un mismo propósito a la Iglesia, aliento, guía y esperanza a la Iglesia, a nosotros. Por lo tanto, se nos está enseñando en conexión con el resto de las Escrituras. El apóstol Pedro, volvemos al texto que estábamos citando, nos habla en primer lugar de la certeza, es decir, tened absoluta seguridad de que el día del Señor vendrá, que no es una probabilidad, que no es a lo mejor, no. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es un texto que también aquí en Apocalipsis lo acabamos de leer, que vendrá como ladrón. Y es un texto que Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 describe de igual manera, como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, cuando empezamos a coger los textos de la Biblia que supuestamente son muy oscuros, como es el de Apocalipsis, por las interpretaciones que los neófitos le dan, y lo empezamos a comparar con el resto de las Escrituras, vemos cómo se nos abre la luz y vemos cómo va encajando cada pieza con su pieza. De manera que tenemos un todo orgánico y el puzzle nos encaja para que entendamos el sentido de todo lo que Apocalipsis nos está enseñando. La llegada de ese día se distinguirá por su carácter repentino, es decir, nadie lo espera, salvo los testigos de Jehová, pero el resto nadie lo espera, es repentino, nadie sabe ni el día ni la hora, llegará súbitamente cuando nadie lo espere. Y tanto Pablo como Pedro como Juan usan la metáfora del ladrón. Cuando un ladrón va a robar, no llama al 091 y dice, policía, sí, mira que voy a robar en casa de Pepito esta noche a las 3 de la mañana. No, llega sin que nadie lo espere. Nadie sabe que el ladrón va a ir a robar. Y es esta ilustración la que utilizan los apóstoles para hablarnos de cómo llegará el Señor de forma inesperada y con un propósito: poner al descubierto las obras de los hombres. Por lo tanto, el libro se abre y todas las obras de los hombres quedan a la luz. No hay nada que se pueda ocultar. Hoy, por tanto, nos vamos a dirigir en nuestro mensaje a los creyentes para hacer notar lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros y nuestra situación en el mundo. Y la semana que viene nos dirigiremos, como decía antes, a ver qué es lo que implican estas 7 plagas que afectan a toda la humanidad y cuál es la interpretación a la que podemos llegar a la luz también de las plagas de Egipto. Por lo tanto, a causa de esa terrible conmoción que ocurrirá con la llegada de Cristo y el juicio final, Pedro se pregunta, ¿cómo debemos de vivir? Es un juicio que viene de parte de Dios. Está descrito qué es lo que va a ocurrir, se va a ir intensificando. Va a venir juicio tras juicio y cada vez mayor. Y a la luz de esto, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo debemos de vivir los creyentes? ¿Qué clase de persona debemos ser? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Esquivar todos los movimientos que vengan de un sitio y de otro? Si vienen guerras nos vamos a otro país. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? En el mismo sentido, el apóstol Juan, en su primera epístola, insta a los cristianos a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pedro está diciendo lo mismo, aunque con otras palabras. Los cristianos, su forma de vida tiene que ser, o tiene que llevarles a cultivar una vida santificada, y tienen que ser conscientes de la presencia de Dios en medio de ellos, de manera que sea evidente que son cristianos por la forma en la que viven, por la forma en la que hacen las cosas, y con una idea en su mente, esperando con paciencia la llegada de Cristo, el día final, hacia el que apuntan todas las cosas. ¿Qué hacen los cristianos en el Antiguo Pacto? ¿No eran llamados a mirar a través de todos los ritos y ceremonias que llevaban a cabo al cumplimiento de esas ceremonias en la persona de Cristo cuando viniera en su primera venida? ¿Que era el cumplimiento de todos aquellos ritos y ceremonias que ellos hacían? ¿No era dirigida su vista a mirar al futuro, a la persona de Cristo? ¿Y qué hacemos los creyentes del Nuevo Pacto? En base a lo que Cristo ha hecho, en base a su muerte y su resurrección, ¿no debemos mirar hacia su segunda venida? Esperando el cumplimiento de todas las promesas, esperando que por fin Dios consume su obra, esperando que Cristo
tenga el dominio completo en su reino que será eterno, donde someterá a todos sus enemigos y los pondrá por estrado de sus pies? Y en este sentido tenemos que decir que no es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas, sino que ese entendimiento tiene que ir acompañado con una vida consecuente. Cuando Dios dice, Dios ejecuta. Cuando el hombre dice, no hace nada. Inconsecuencia. Lo que Dios dice se cumple. Lo que el hombre dice, lo vemos en nuestras relaciones. No, me dijiste, te dije, no, que tú eras, no, que yo era. Nos armamos un lío nosotros mismos y no sabemos ni lo que estamos diciendo. ¿Cómo debemos vivir los creyentes a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos? ¿Cómo debemos vivir a la luz de todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en Cristo cuando vuelva en su segunda venida, con todo lo que eso conlleva? Ya hemos estado viendo en el Evangelio de Juan lo que implica la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, lo que implica también para nosotros las glorias que nos esperan con Cristo. Y el Apocalipsis nos está anunciando también que ese es un hecho certero, que va a llegar. Veamos cómo nuestro texto guarda armonía con el resto de las Escrituras y mantiene los mismos principios para la Iglesia de guía, consuelo y esperanza. Vámonos al texto del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, y nos dice allí Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay juicios previos, los dejamos para la semana que viene. Nos vamos a centrar en nosotros como cristianos, cuál es nuestra esperanza en medio de todos esos juicios. ¿Qué tiene que haber en nuestra mente? ¿Qué tenemos que amar con nuestro corazón? ¿Y cuál debe ser nuestra voluntad para hacer las cosas de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña? En medio de la situación del mundo, en medio de que somos atestados para el mundo, apestados para el mundo, en medio de que el mundo quiere acabar con el nombre de Cristo y con los cristianos por todos los medios a su alcance. Blasfema de Cristo, desprecia a Cristo, desprecia a los cristianos, no quiere ni oír hablar de las iglesias, salvo aquellas que son sinagogas de Satanás, que son las que más abundan y entonces están integradas en el mundo. Pero las verdaderas iglesias no. Hay que acabar con ellas. Y en medio de todo esto, ¿cuál es la conducta y actitud que nosotros como cristianos debemos mantener? ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza para mantenernos en pie? ¿Cuál es nuestra esperanza? A esto nos lleva el apóstol Pedro. Hay dos elementos que debemos resaltar en el lenguaje que aquí está usando Pedro y que define el objeto de nuestra esperanza. Por un lado nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el propósito de Dios desde que Cristo vino hasta que venga es el cumplimiento de sus promesas que acabarán con esa segunda venida de Cristo. Y mientras tanto, ¿nosotros qué hacemos? Mientras que están cayendo todos los juicios a nuestro alrededor, ¿nosotros qué hacemos? Esa herencia de la que disfrutaremos plenamente en aquel día es algo que se nos da por la gracia de Dios. Es un regalo que sin merecerlo nos es dado. Si Dios nos pagase conforme a nuestros pecados, lo que recibiríamos de su mano no sería el cielo, sino sería el infierno. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, en vez de recibir lo que merecemos, que es ser arrojados al infierno, recibimos lo que nuestro Padre nos otorga en Cristo. Es decir, recibimos lo que Cristo merece. Cristo no merece entrar en los cielos. Cristo no ha vencido a sus tres enemigos, o mejor dicho, a los tres enemigos del hombre. Cristo no entra con toda autoridad al reino de los cielos. Cristo no le dijo a sus discípulos: voy a preparar un lugar para vosotros. Pues eso es lo que a nosotros nos espera. Esa es nuestra esperanza. Ahora ya somos beneficiarios de la gracia de Dios. Y lo somos por lo que Cristo ha hecho para nosotros. Pero el apóstol Pedro nos exhorta a esperar la gracia que Cristo traerá consigo en aquel día. En aquel día cuando se cumpla todo lo que Dios ha establecido. Todo lo que las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan están anunciando. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Pablo dice en Romanos 13:11: ahora está más cerca de vosotros, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, tiene un límite. Y en ese límite Cristo vendrá. Hoy estamos más cerca de ayer
y mañana estaremos más cerca de hoy. Pero nos estamos acercando. Ya sea que nos vayamos de este mundo, que se está acortando el tiempo, o ya sea que Cristo venga, el tiempo se está acercando. Y esto nos lleva a una responsabilidad. Tenemos un deber de cumplir con la esperanza cristiana. Para muchas personas puede resultar chocante escuchar que hablamos de la esperanza como si fuera un deber. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud. La esperanza. Tenemos que tener esperanza. Entonces, ¿es una virtud la esperanza? Pero ¿debemos considerarla también como una obligación? ¿Tener esperanza? Pues evidentemente. Evidentemente. ¿Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyente? Pues evidentemente. Así es. Pedro nos habla en nuestro texto en tono imperativo. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los cristianos, por tanto, debemos vivir con esa esperanza. Es decir, debemos ser conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros y debemos asegurarnos de que este es un deber que ponemos delante de nosotros como algo absolutamente cierto y que debemos cultivar, no como una virtud, sino como un deber. Como dice un comentarista, este es un asunto que no tiene que ver con nuestras emociones, sino con nuestra voluntad. Un ejemplo con el amor. Todos nosotros nos hemos enamorado, hasta los niños. ¿Y uno qué pasa cuando se enamora? Pues que entra en un estado cataclónico, medio enfermo, que no sabe por qué, pero se le quitan las ganas de comer, está con la cara bobalicona todo el día, sonriendo, con los ojos para arriba, no sabe uno lo que le pasa. Luego te casas con tu novia y pasa un año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, si te ha quitado la cara de risa, 25 años, 30 años, 40 años. ¿El amor permanece con la misma emoción o permanece como propósito de la voluntad? Porque ella es la voluntad la que juega, no la emoción. Yo amo a mi mujer porque yo quiero amarla, pero la emoción del principio ya no existe. Existe la voluntad. ¿Y yo cómo amo a Dios? ¿Por la emoción o por la voluntad? Pues normalmente por la voluntad, porque la emoción después de los primeros días, meses o años desaparece. Entonces tengo la obligación de amar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón. Es imperativo. Es el ejercicio de la voluntad, no de la emoción. Yo amo a Dios por el ejercicio de mi voluntad, no por mi emoción. Y eso es lo que nos está diciendo aquí también el apóstol Pedro. Está hablando en tono imperativo y nos transmite la idea de que algo es urgente. La esperanza no es una virtud, es un deber. Tiene que entrar a formar parte de nuestra voluntad. Debemos aguardar la esperanza de que Cristo vendrá y debemos fomentar esa esperanza en el ejercicio de nuestra voluntad. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para una vida de piedad fuerte y saludable, porque esperamos lo que Cristo ha prometido para nosotros. Esto nos va a llenar de gozo y de alegría en medio de 1000 situaciones de conflicto, pero esperamos aquel día, esperamos. En 1 Corintios 13:13 Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las 3 virtudes cardinales del cristiano. Pero la esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino. Esperamos el cumplimiento de las promesas de Cristo y que estaremos en el reino de los cielos con Él. Esa es nuestra esperanza. Pedro nos dice algo más acerca de este deber que tenemos los cristianos. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo. Y esa palabra añade 2 cualidades a la esperanza, que son certeza y continuidad. Certeza y continuidad. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar por si quizá ocurre. Yo espero que cuando me jubile me darán lo que me corresponde en la jubilación. Puede que sea que sí, pero casi diría que tengo la certeza que será que no. Pero puede que sea que sí.
Es una posibilidad que me vayan a pagar la jubilación. Pero lo que está diciendo Pedro aquí no es eso. No está hablando de una posibilidad que a lo mejor ocurre. No, está hablando de una certeza que con absoluta seguridad ocurrirá. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener una esperanza viva. Ese es el propósito por el que nos hizo renacer. Nos hizo renacer, no renacimos nosotros, no nacimos nosotros, no volvemos a renacer nosotros. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y uno de los atributos esenciales de Dios, algo que si le faltase dejaría de ser Dios, es que es fiel. Es decir, lo que dice lo cumple. Ya hemos visto antes que nosotros decimos algo y es lo contrario. Pero Dios no. Dios lo que dice lo cumple. Dios no solamente prometió, sino que encima de su promesa juró para que no tuviésemos ninguna duda en cuanto a su intención de concedernos lo que nos ha prometido. Juró por dos cosas inmutables, dice el escritor a los Hebreos. Por esta razón podemos esperar con toda certeza en la gracia que el Señor traerá consigo en su segunda venida, es decir, en el cumplimiento de todas sus promesas, a la que nos apunta ahora este libro de Apocalipsis en este texto concreto, y a la que nos apunta el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, es a que Cristo vendrá en su segunda venida. Y lo dicen todos ellos inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero nuestra esperanza no solamente está garantizada por la veracidad de la palabra de Dios, sino que también está garantizada por la obra redentora de Cristo. Ese es el sello. Por eso Pablo dice en Romanos 4:25 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que por razón de que Cristo resucitó, nuestra salvación es segura y ciertísima. Aquellos por quienes Cristo murió tienen la esperanza garantizada. Lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida, ya lo ha comprado por nosotros en la cruz. Ya ha pagado el precio. La deuda está saldada. Nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es completamente imposible que nuestra esperanza se anule. Completamente imposible. Ya sabéis que cuando vamos a viajar, llevamos nuestro pasaje de avión. Lo mismo cuando llegamos al mostrador nos dicen que hay overbooking y nos quedamos en tierra. No ocurre esto en el cielo, porque nuestro pasaje lo pagó Cristo con su sangre. Por lo tanto, tenemos una entrada segura para el reino de los cielos. Esto, por tanto, es algo que no solamente debemos esperar con certeza, sino también, como había dicho antes, con continuidad. El asunto no es tener esa esperanza hoy y mañana no sé si mantengo la esperanza y pasado ya no me acuerdo de la esperanza, sino que tenemos que ejercer nuestra voluntad para traer a nuestra memoria que evidentemente tenemos una esperanza para nosotros en los cielos. Tenemos que seguir aguardando con paciencia hasta que veamos el cumplimiento de la promesa. Tenemos que ejercer la paciencia en esta esperanza, aguardando el día de la gloriosa venida de Cristo con todo lo que eso implica. Es posible que las circunstancias a nuestro alrededor cambien constantemente. Hoy tenemos salud, mañana no lo sabemos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy tenemos prosperidad, mañana podemos estar en medio de una guerra. No sabemos lo que puede pasar con nosotros. Pero el objeto de nuestra esperanza debe permanecer inalterable. Es un asunto de nuestra voluntad. Debe permanecer inalterable porque no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Depende de la fidelidad de Dios y depende de la obra redentora de Cristo. Ese es nuestro sello, esa es nuestra garantía. Por lo tanto, no podemos dejar que las circunstancias que nos rodean afecten a nuestra esperanza que nos ha sido dada en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo debemos de cultivar esa esperanza en medio de situaciones que nos afligen y que nos duelen? ¿Cómo debemos cultivar esa esperanza en medio de un mundo que está sometido a juicios continuos por parte de Dios? Y que sobre un juicio viene otro juicio y luego otro juicio. Hemos hablado de guerras, hay guerras en diversos países, hay secuestros, hay enfermedades, hay muertes, hay crisis económicas. La gente piensa, bueno, es que la crisis económica ha venido porque inflaron de más el precio de las casas en Estados Unidos y aquí las bajaron, entonces la burbuja económica hizo boom. Es un juicio de Dios. Luego le podemos dar las explicaciones que queramos, pero es un juicio de Dios. Como juicios de Dios son todas las cosas que caen sobre los hombres.
No hay absolutamente nada que no ocurra sin que Dios intervenga. Por lo tanto, esto es un juicio de Dios y debemos considerarlo como lo que es. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de los juicios de Dios? Porque la Iglesia está en medio del mundo. Y cuando viene una guerra, la Iglesia está en medio. Y cuando viene una crisis económica, la Iglesia está en medio. Y cuando viene un desempleo feroz como el que tenemos, la Iglesia está en medio. ¿Qué ocurre entonces con la Iglesia que está en medio de todas estas aflicciones y de todos estos juicios que Dios trae sobre todos los hombres? Aquí debemos recordar las circunstancias particulares por las que estaban pasando estos creyentes a quienes Pedro les está escribiendo la carta. Nosotros nos quejamos de todo lo que tenemos. El gobierno, los impuestos, estamos fatal. Pero fijaos, hermanos, la Iglesia a la que Pedro les está escribiendo estaba en un contexto absolutamente pagano. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Nosotros ninguno. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos, ninguno de nosotros somos siervo, los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos estaban sufriendo abusos y maltratos. Nosotros no somos siervos ninguno. Y una situación muy similar tenían las esposas cristianas que estaban casadas con hombres impíos que les estaban obligando a blasfemar del nombre de Dios, a someterlas a vejaciones, ya os imagináis cómo era el mundo de aquel tiempo, o a llevarlas a idolatrar a los templos paganos según las religiones que ellos tenían. Y es a estos creyentes a quienes Pedro exhorta a vivir con esperanza. Y estaban en una situación terriblemente peor que la nuestra. Y les exhorta a vivir con esperanza. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un creyente escapar del gigante desesperación? Os acordaréis del libro de Bunyan, el profesor Peregrino. ¿Cómo puede un creyente escapar del castillo del gigante desesperación? Sobre todo cuando tiene que atravesar por periodos de intensas aflicciones. Intensas aflicciones. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el país. Pues Pedro nos da la respuesta. Dice, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. Esa es la respuesta. En medio de todas las dificultades, en medio de las plagas que Dios trae sobre este mundo, en medio de todas las aflicciones que tiene que haber en la mente de los cristianos, para no dejarnos arrasar por todos los juicios de Dios y no caer en lo que caen los impíos, que al final acaban blasfemando contra Dios por lo que les ha ocurrido. Nosotros no, sabemos que Dios es justo en todo lo que hace. Por lo tanto, tenemos que confiar en que todo lo que Él hace es lo mejor que puede hacer. ¿Y nosotros cómo nos mantenemos en pie en medio de toda esa aflicción? Ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. El apóstol Pedro está usando aquí una figura que los lectores del primer siglo entendían perfectamente. A nosotros nos dicen, ceñid vuestros lomos. Y nos quedamos como los marcianos que poníamos al principio de los niños gratis. No tenemos ni idea de lo que está hablando. Pero en aquella época los hombres usaban una túnica larga para hombres que llegaba hasta los pies. Y cuando en alguna ceremonia religiosa o cuando no tenían una actividad urgente que hacer, es decir, cuando no estaban trabajando, estaban en plan descanso, la túnica les llegaba hasta los pies. No había ningún problema. Ellos podían andar tranquilamente y no había ningún problema. Pero cuando tenían que ir a trabajar, si eran pescadores, agricultores o tenían alguna actividad, cuando iban a la guerra, tenían que recoger la túnica y atarla a la cintura, fijándola con una correa de cuero para que no se les enredase entre las piernas y pudieran correr a mayor velocidad o hacer el trabajo que tuviesen que hacer a una mayor velocidad. Así que cuando se menciona en el texto la expresión ceñir los lomos, todo el mundo sabía que era un aviso para prepararse a la acción. Hay algo que hacer, por lo tanto tenemos que estar preparados porque rápidamente tenemos que empezar a hacer algo urgente. Algunos comentaristas ven en este lenguaje de Pedro algo que había en la mente de los judíos o en la mente de los israelitas en general que les retrotraía al tiempo de la Pascua. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Eso es lo que el mandato del Señor en la Pascua, cuando estaban en Egipto. ¿Qué quería decir? Que tenían que salir corriendo de inmediato, porque era el día de la liberación, la noche de la liberación. Por lo tanto, tenían que estar preparados para correr. Y tenían las túnicas que estar recogidas en la cintura, porque tenían que llevar un paso bastante rápido. Y el Señor utiliza esa misma figura también en Lucas 12:35, hablando precisamente de su segunda venida.
Y él dice: que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La acción. Tenían que estar preparados. Los lomos, la vestidura ceñida en los lomos. Ceñid vuestros lomos. Así que la idea que Pedro quiere transmitirnos al decir que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento es que hagamos nosotros, en cuanto a los pensamientos, lo mismo que ellos hacían con la ropa. Así como aquellos hombres no debían dejarse la túnica suelta, porque si no se les iba a enredar al andar, así tampoco nosotros debemos dejar que nuestros pensamientos se enreden y divaguen de aquí y de allá y no tengan en mente la idea principal. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Debemos tener nuestros pensamientos centrados en la segunda venida de Cristo y en la gloria venidera, de manera que podamos estar listos para la acción. Es decir, ¿cómo voy a cumplir la voluntad de Dios en este mundo mientras que espero que llegue el gran día en el que Cristo vendrá? En medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, las plagas que están cayendo, los juicios de Dios que están cayendo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener en pie? Igual que le ocurría a los israelitas, nosotros también estamos en medio de un viaje. Dice la Escritura que somos extranjeros y peregrinos. Es exactamente lo que eran los israelitas cuando iban camino de su patria terrenal, Canaán, 40 años en el desierto. Y la Escritura dice que nosotros también somos extranjeros y peregrinos. Pero tenemos una obra que hacer mientras que estemos en este mundo. Tenemos una batalla que pelear mientras que estemos en este mundo. Y por lo tanto no podemos permitirnos que nuestros pensamientos se enreden en cosas que nos van a amargar la existencia. Porque en la medida que dejemos a nuestros pensamientos sueltos, se irán a donde nos den. ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque si supiéramos y recordásemos y afirmásemos continuamente nuestra esperanza, ni el gozo ni la paz se nos quitarían. Y cuando se nos quita el gozo y la paz es porque hemos perdido el rumbo de nuestra esperanza. No tenemos asentada nuestra esperanza, la hemos olvidado. ¿Cuál es mi identidad ahora que soy cristiano? ¿Solamente mi carnet que ponga que soy cristiano? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis signos de identidad, mis señas de identidad? ¿Cómo debo actuar en este mundo en el cual todavía estoy, pero al que no pertenezco? Porque este no es mi país. Este no es mi país. Y tomando en cuenta, por tanto, que soy un peregrino y extranjero en el mundo, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Dónde dedico la mayor parte de mi atención y de mi energía? ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida? ¿Cuáles son las cosas que para mí tienen valor? Voy a ponerlo en una escala. Lo primero, lo segundo, lo tercero. Voy a pensar en eso. ¿Cuáles son las cosas que para mí tienen valor? Y a la luz de esa esperanza que nos aguarda, ¿cuál es la manera más eficaz de hacer tesoros en los cielos? No en el banco de la tierra, en los cielos. La realidad es que cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien dirigidos, nuestra mente se dispersa y nos dispersamos también nosotros. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que perdemos de vista nuestra esperanza. ¿Cuál es el resultado si los israelitas que iban camino del desierto se dedican uno a decir: oye, espera, que voy a hacer unas fotos aquí a estas pirámides, oye, espera, que voy a volver otra vez a Egipto, que había cebollas que se me han olvidado, oye, o sea, como ayer cuando íbamos camino del río, que un poco más y todavía no hemos llegado, estábamos por ahí dando vueltas, a ver los hermanos si vienen, a ver, Paco allí liderando y nadie le seguía. Un desastre, porque no había nada en mente, estábamos dispersos todos, cada uno haciendo sus fotos, y así estaban los israelitas también, si hubieran tenido cámaras de fotos. Pero ¿cuál es el propósito que nos espera en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? Si perdemos de vista nuestra esperanza, no podemos avanzar. Dice Pablo en Colosenses 3: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Esto quiere decir que nos vayamos a los monasterios y que entonces nos pasemos todo el día leyendo la Biblia? No.
sino que en la lista de prioridades que tenemos en el mundo en el que vivimos, la primera tenemos que saber cuál es. Luego viene la segunda, y luego viene la tercera. Pero la primera, ¿cuál es? Todos tenemos nuestros trabajos, nuestras responsabilidades familiares, nuestras 1000 cosas que hacer. Pero tenemos que establecer qué es lo primero. Porque si no sabemos qué es lo primero, ¿cuál es nuestra meta? Si el padre de familia no sabe que lo primero que tiene que hacer es alimentar a su familia y se dedica a los videojuegos, imaginaos lo que va a hacer su mujer cuando coja una sartén de 5 centímetros de espesor y la pasee sobre la cabeza de su marido. Por lo tanto, si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que debemos de hacer con nuestro pensamiento. ¿Cómo pensamos? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que llevamos a cabo? Aunque no solamente nos debemos detener ahí, sino también nos dice el apóstol que debemos, aparte de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, debemos ser sobrios. Y lo sobrio, alguien sobrio, es lo contrario a alguien borracho. La persona que bebe no piensa, no puede pensar, es imposible que piense. Por lo tanto dice tonterías, si le ves andando por la calle va haciendo eses, si lo ves en coche ya, lo más normal es que tenga un accidente de tráfico, pero tú no puedes tener una conversación normal con alguien que ha bebido. Lo tienes que dejar y que se le pase el efecto de la bebida. Tenemos que ser sobrios, y la idea que transmite es la de que debemos tener una mente clara, una mente estable, una mente equilibrada, una mente en su sano juicio, que piense con cordura y que su sustento sean las Escrituras. Por eso podemos pensar sobriamente, porque la Escritura nos dice exactamente qué es lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que pensar. Estaba comentando antes en el desayuno con un hermano cuál es la razón por la que las iglesias hace 40 años tenían todo de una manera, la liturgia era de una manera y las predicaciones eran de una manera, y pasan 40 años, volvemos a esa iglesia y creemos que hemos llegado a Júpiter, porque no se parece nada en nada de lo que tenían hace 40 años. ¿Y cómo puede ser que pasen los años y en vez de afirmarse la verdad, aquella verdad que aquellos predicaban, no tiene nada que ver con la verdad que hoy predican? Entonces, ¿cuál es la mentira? ¿Cuál es la iglesia de mentira? Por eso nos lleva la Escritura a decir que tenemos que permanecer en un sano juicio, y el sano juicio viene por lo que la Escritura tiene que decirnos. Así que lo que necesitamos para traer paz y tranquilidad a nuestras almas no es una mente intoxicada por las bebidas o por la moda de pensamiento que hace una labor realmente funesta. Lo que necesitamos es una mente estable, una mente en su sano juicio, porque es así como nosotros podemos cultivar la esperanza, asirnos de la esperanza. La mente, como sabéis, es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del cristiano. Por eso el Señor nos insta a amarlo con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Amarás al Señor con toda tu mente, porque de la manera en la que tú pienses, así vivirás. Si piensas mal, vivirás mal. Pero si piensas con una mente en su sano juicio, vivirás una vida en orden. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Por lo tanto, se nos anuncia que ese día del Señor vendrá. Y nosotros, ¿cuál es nuestro papel en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo desde la primera venida de Cristo como cristianos? A nosotros no nos queda sino aguardarlo con paciencia y con esperanza, porque ese será el día de nuestra liberación. Por fin, por fin. Ahora, si aquí hay alguno que piensa que es más listo que Dios y que puede burlarse de Dios como se burla de sus padres, y que puede hacer lo que le convenga porque tiene muchos argumentos, que no olvide, hoy aquí lo estamos diciendo para que no se lo olvide en el día del juicio, que no olvide que Dios no dará por inocente al culpable, y que en ese día Dios pagará con justicia a los que no atendieron su palabra. Por lo tanto, tenemos gran esperanza para los creyentes, pero una seria advertencia para los que son sordos a la voz de Dios. Vamos a terminar en oración.